su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a su programa Desde el Desierto. Gracias por darnos su atención. Esperamos ser de bendición para su vida, así como ustedes para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso revele su gloria a ustedes y traiga gracia y paz en nuestros corazones. Bendiciones. Hoy hablaremos sobre el tema la perseverancia en la confianza en Jesucristo. Nuestro tema base se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 9 al 14. Continuando con nuestro estudio de Mateo, aquí tenemos que en este pasaje dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Haciendo un recuento de lo que ya hemos aprendido de este pasaje de Mateo 24 hasta ahora, recordemos que el Señor Jesús está respondiendo a la pregunta de los discípulos sobre las señales antes del fin del siglo o de los tiempos. Hemos visto que la respuesta es muy compleja, pues habría muchas señales en tiempos diferentes. La semana pasada hablamos sobre las similitudes y en la estructura y el mensaje de Mateo 24 con Apocalipsis 6, 1 al 8. Y como estas señales las estamos viendo ahora, pero es posible que todavía no se haya abierto ninguno de los sellos. Cabe destacar que el pasaje de Mateo 24 se debe de entender su mensaje como no limitado a los tiempos de los discípulos, sino más bien como señales continuas que se intensifican a medida que el tiempo se acerca, el tiempo de la venida del Señor o el tiempo del fin. Jesús dijo que son solo dolores de parto, usando la imagen de una mujer encinta a punto de dar a luz, entrando en labores de parto, y cómo con dolor sigue magnificándose en la medida que el niño baja hasta nacer. El dolor solo termina después del nacimiento del bebé. O sea, que no hay una sensación de intensidad, sino una acumulación y aumento de dolor después de cada juicio. Por juicio se entiende el concepto en las escrituras estrechamente relacionado con el concepto de la justicia de Dios. Juicio, justicia de Dios. En todas las relaciones, Dios actúa con razón y moralmente. Los seres humanos creados por Dios están moralmente estructurados para que puedan responder positivamente a las justas demandas de Dios en sus vidas. El juicio divino, que implica la aprobación o desaprobación de Dios sobre cada acto humano, colectivo o individual, es una consecuencia natural de la relación creador-criatura entre Dios y la humanidad. Así, el juicio, simplemente definido, es la respuesta divina a la actividad injusta anti Dios humana. Dios, el creador, también debe ser Dios el justo o Dios el juez. Puesto que Dios es justo, responde con justicia o castigos o recompensas a las personas que hacen su voluntad o no. Cada persona que hace lo que haga. 1 Corintios capítulo 4, 5 y Efesios 6, 8. La responsabilidad moral ante Dios, una cualidad no compartida por el resto de la creación, es un ingrediente esencial de ser creado
a imagen de Dios. La creación a la imagen divina significa que Dios y el hombre podrían comunicarse entre sí de tal manera que todas las personas fueran capaces de entender los requisitos morales de Dios y responder voluntariamente y justamente a ellos. Podemos decir que estos juicios son como el resultado de la apertura de los 4 sellos del rollo. Caen sobre la tierra o caerán sobre la tierra tanto a justos como a injustos por diferentes propósitos. Para los justos es prueba de su fe y perseverancia a ver si su confianza en Dios es genuina o meramente por conveniencia. Y para el injusto, como testimonio de la verdad, de la seriedad, de la determinación de Dios por su obra y por ejecutar justicia entre un mundo lleno de injusticia. La profecía bíblica y su necesidad o su funcionalidad es como una advertencia. Esto hace estas palabras de nuestro Señor Jesús de suma importancia para el recién formado movimiento cristiano que es fundamentado en la confianza tanto en la persona de Jesús como en sus enseñanzas. Vemos que las palabras de Jesús son palabras de Dios, el Padre, en revelación de las cosas que están por acontecer, no solo al grupo de los discípulos, sino a todos los creyentes en general. Os entregarán a tribulación por causa de mi nombre. Como los dolores de parto se intensifican, así también las condiciones hostiles, inhóspitas para el cristianismo también aumentarán. Pero estas profecías sirven como deterrantes palabras al desaliento, sino como palabras de apoyo y confianza ante el duro trabajo de proclamar la buena voluntad de Dios para los hombres caídos en un mundo hostil a Dios, un mundo anti Dios, anticristo. El evangelio no es un mensaje ofensivo, mas los hombres de los tiempos del fin así lo verán y reaccionarán al mensaje de la salvación de acuerdo con sus ennegrecidos corazones, matando a los mensajeros de la paz para silenciar su alzada voz de paz. Marcos capítulo 13, versículo 9 al 1, Mateo capítulo 10, versículo 17 al 21. Podemos decir que la profecía es para alentar y no para desalentar, para darnos paz y no miedo, no importando si estamos al borde de nuestra propia muerte, pues Él nos dio vida eterna. Y dijo, Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El resultado de los primeros juicios afectarán a todo el pueblo de Dios, incluyendo a la iglesia. Los 4 primeros sellos, o podemos extenderlos hasta el 5º sello, estarán definitivamente afectando a la iglesia directamente y al mundo, por supuesto. Tal vez por el distanciamiento colectivo de la verdadera iglesia de Dios, de Jesucristo, o tal vez el incremento de la actividad malífica en el mundo en que vivimos, o tal vez ambas. El plan de Dios, con todo, es el de purificar a su pueblo y a la tierra misma, y contempla estas duras pruebas para su propio pueblo. Creemos que es necesario diferenciar la iglesia, llamados del mundo gentil, del pueblo de Israel, descendencia de Jacob y de Abraham, sanguínea, igual Israel. La iglesia son los que han creído en Jesucristo desde su ministerio hasta ahora y hasta el rapto o la resurrección de los muertos.
Y el otro grupo, el de Israel, que por gracia, la gracia de Dios, reciben la promesa de Abraham por ser descendientes directos, sanguíneos, relacionados con Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 13 al 14. En el pueblo escogido por Dios hay unas marcadas diferencias. En este tiempo, Dios está tratando con el pueblo gentil, pero en el fin de los tiempos, Dios tratará con el pueblo de Israel inmediatamente hasta su segunda venida. Lo que llamamos el rapto de la iglesia será el fin del trato de Dios para con los gentiles para salvación colectiva. Mas el tiempo de la gran tribulación será el tiempo de Dios para tratar con Israel. Los recuentos hasta ahora hablan del trato de Dios con ambos pueblos simultáneamente. Ambos serán afectados por los dolores de parto, llevándonos a la ira de Él, que está sentado en el trono, y del Cordero, Apocalipsis 6, versículos 16 al 17. En otras palabras, desde el inicio de la apertura del primer sello, todo el programa de Dios contempla la posibilidad de llevar a la creación y todo lo creado, fuera de los ángeles que no apostataron en contra de Dios, a recibir de esta ira de Dios. Pero la ira de Dios se intensifica y será aún más en la semana número 70 de Daniel, que explicaremos después. Las expectativas escatológicas del Antiguo Testamento y la terminología escatológica sobre este tema de la ira de Dios se encuentra en muchos pasajes y se utiliza la frase en el Antiguo Testamento como los últimos días, los últimos años, días venideros o tiempo de fin, tiempo del fin. En un sentido escatológico, el Antiguo Testamento, la frase Akerit Ayamin, generalmente se ha traducido como últimos días, últimos años, días venideros o tiempos de fin. Gerhardus señala que en el Antiguo Testamento la frase Akerit Ayamin pertenece estrictamente al campo de la escatología. Sin embargo, esto no debe confundirse con la idea de la fijación cronológica. Es peculiar en el Antiguo Testamento que se hace este Akerit una especie de complejo móvil capaz de ser empujado hacia adelante o a lo largo de la línea del tiempo y de la visión profética. Por lo tanto, algunos de los usos del geno Akerit o frases similares aparecen en el contexto de la situación de Israel después de su exilio en Babilonia, mientras que otros usos de este tipo parecen estar relacionados con acontecimientos del fin absoluto de la historia. Además, el concepto del Antiguo Testamento se relaciona con el aspecto colectivo de la escatología. Se ocupa de la fortuna y de los destinos del pueblo, no con la perspectiva y el futuro del individuo. Vos concluye que la idea del Eno Akerit es elástica en cuanto a su extensión, no menos que móvil en cuanto a su posición, y cubre acontecimientos desfavorables y favorables que ocurren en el plano visible más lejano al que se extiende la visión profética. Y no hay una marca clara de la secuencia de esto en el tiempo del hombre. A veces se menciona que los puntos caen dentro del Akerit. A veces una condensación de eventos que aparentemente ocupan un cierto periodo de tiempo también caen sobre el Akerit. Según el Antiguo Testamento, en el Genoamim Akerit o conceptos similares, Siloth vendrá de Judá. Génesis capítulo 49, versículo 1 y versículo 10. Una estrella y un cetro vendrán de Israel. Números capítulo 24,
versículo 14, versículo 17. Israel regresará al Señor y escuchará su voz. Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Israel actuará con corrupción, provocará al Señor y el mal caerá sobre ellos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 29. Se establecerá la montaña de la casa del Señor y de las naciones se transmitirá a ella. Isaías 2:2. La ira del Señor no volverá atrás. Jeremías 23, versículo 20. La feroz ira del Señor no se volverá atrás hasta que haya cumplido su intención. Jeremías 30, versículo 24. Dios restaurará la fortuna de Moab. Jeremías 48, versículo 47. Dios restaurará la fortuna de Elam. Jeremías 49, versículo 39. Gog vendrá contra Israel. Ezequiel capítulo 38, versículo 1 al 16. 4 reinos surgirán y entonces Dios establecerá su reino. Daniel capítulo 2, versículos 28 al 45. Daniel 8, versículos 17 al 25. Del imperio griego surgirán diferentes reyes. Lucharán y controlarán a Israel. Daniel capítulo 11, versículo 35 al 45. Muchos serán purgados y refinados, pero los inicuos actuarán inicuamente. Daniel 12, versículo 4 al 10. Israel regresará y buscará a Jehová. Oseas capítulo 3, versículo 5. Y se establecerá la montaña de la casa del Señor y los pueblos se transmitirán a ella. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Como hemos visto, todos estos pasajes hablan y apuntan hacia un punto específico, un objetivo específico, pero que inmediatamente no se encuentra, sino solamente en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, en la visión de Dios, se marca en aquel entonces. Es como si Dios estuviese viendo el final, pero el presente se está jugando o se está corriendo. La perseverancia es el acto más alto de demostración de la fe en Jesucristo. Durante la persecución de los primeros creyentes por el Imperio Romano, muchos murieron, pero mantuvieron su fe. Estos mártires del Evangelio tendrán su justa recompensa por su valentía y por la justicia de Dios. Las pruebas siempre vendrán a todos, individual y colectivamente. No hay iglesia que no haya tenido prueba. No hay creyente que no haya tenido prueba. Pero hay una verdad, y es que los juicios de Dios caerán sobre todos los habitantes de la tierra, unos para castigo eterno y otros para ser refinados y hechos dignos del reino de los cielos. Los juicios de Dios son justos y todos son para la gloria de su nombre y en preparación para el retorno del rey a su reinado. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hablan de este glorioso tiempo de restauración, no solamente para Israel, sino para la tierra entera. Y el final de cada uno de estos juicios siempre hay una restauración. Dios te bendiga.